Hola mis queridos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente vengo viendo ya desde hace aproximadamente fácilmente 10 años. Sí, fácilmente 10 años. Y es tremendamente preocupante porque cuando tenemos esta clase de problemas dentro de las congregaciones, y no hay nadie dentro de la congregación que lo haga ver, tenemos todo un grupo de personas, participantes de esa congregación, que se está contaminando y que está, en vez de ir camino a Cristo, está yendo directamente al lago de fuego eterno. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué puede ser tan grave dentro de una congregación que nos lleve a esta clase de problemáticas? Disculpen. Pero se los voy a mostrar, porque tenemos que entender que somos todos humanos. Y la única forma de no caer en esto es tener al guía adecuado. Fíjense lo que estoy diciendo, al guía adecuado. Todo cristiano sabe que nuestro pastor es Cristo. Él es el único maestro por excelencia. Es el único pastor que da la vida por sus ovejas. Cuando Cristo subió a los cielos, ese concepto los discípulos lo tenían tremendamente claro. Y por esa misma razón se dedicaron a plantar congregaciones, iglesias, en base a poner dentro de la congregación una cabeza que estuviera en el mismo espíritu que ellos y que Cristo. Hoy en día, y para mí es muy lamentable decirlo, y esto es un problema transversal en todas las denominaciones cristianas. Los que están ejerciendo como cabeza pastores se han transformado en asalariados. Y el Señor es bien claro en su palabra. El asalariado no va a velar por las ovejas, va a velar por su bien personal. Por tanto, cada vez que venga el lobo, el tipo o se va a arrancar o va a llenarse el bolsillo con lo que las ovejas le den. Y por tal, es crucial que dentro de su congregación, la que sea, usted tenga claro quién está en la cabeza. Las definiciones fueron muy claras en la palabra, muy claras, y hoy en día se han olvidado. El obispo, el anciano, debe ser una persona irreprensible. Por tanto, una persona que está vuelta a casar, no importando el motivo por el cual se volvió a casar, no es apta para el pastorado. Ahora bien, ustedes dirán, pero hoy en día, ¿quién no se ha casado antes de conocer a Cristo? Sí, pero son las consecuencias de los actos que cada uno comete. Ahora, una persona puede, hoy en día, existe una ley acá en Chile, que
Si una de las partes se quiere divorciar, la otra no se puede oponer, lo cual es irracional ante los ojos de Dios, más aún si el motivo fue generado por quien está solicitando el divorcio. Pero ¿qué pasa con el que quedó divorciado? Bueno, esa persona, si es cristiana, el Señor es muy claro. Si esa persona es cristiana, ese hombre, ese varón, ojo, varón, no estoy hablando mujer porque el pastorado es para los varones. Y el que quiera discutir de que la mujer puede ser pastor, se comunica conmigo y le voy a dejar bien claro por qué no puede ser. Y no en base a lo que yo creo o a lo que yo pienso, sino que a lo que Dios nos dice en su palabra. Pero lamentablemente no es una discusión de 20 minutos ni de 40 minutos. Es una discusión que requiere varios días para que entienda por qué el hombre es el que debe cumplir con la labor de pastorado. Ese varón que se divorció por una causa distinta al adulterio y lo hizo personalmente, o sea, yo me quiero divorciar y me divorcio, no tengo derecho alguno a llevar pastorado. Ahora, si mi pareja se divorcia de mí, siendo ella la culpable del divorcio, yo no me puedo volver a casar porque yo soy cristiano. Pero ahí no se inhabilita la posibilidad de pastorado. ¿Por qué razón? Porque ese hombre es varón de una sola mujer, no se allegó a dos. Primera cosa. Si no hubieron hijos de por medio, con mayor razón, el problema no era que el varón no hizo su trabajo, sino que la mujer fue rebelde. ¿Cuán grande es el problema cuando la mujer persiste en hacer su voluntad? Y esa es la iglesia que el día de hoy estamos viendo dentro de todas estas congregaciones que han nacido desde la separación de la Babilonia. Ahora, mis queridos, entendamos esto. ¿El soltero puede ser pastor? Sí, puede ser pastor. ¿Por qué? Porque si se quedó soltero, fue justamente por fidelidad a Dios. El que se casó debe cumplir con Dios y su mujer y su familia. Si no tiene prole y el varón se mantiene soltero, porque la mujer fue la que se quiso divorciar en apostasía con la orden de Dios, ese varón no tiene culpa. Pero tampoco lo excusa volverse a casar. Porque si escogió mal a su primera mujer, tiene que asumir las consecuencias de haberse casado mal. Ahora, el Señor es bien claro. Si la mujer se arrepiente, el hombre debe perdonarla y recibirla. Esto, mis queridos, que es algo tan claro en las Escrituras, el día de hoy no se cumple. Tenemos pastores que se divorcian, se vuelven a casar, tienen mujeres por detrás del matrimonio, una iglesia y varias capillas. Tenemos
hombres que tienen un desconocimiento enorme de las Escrituras y otros que en vez de hacer la voluntad de Dios a través de la Escritura, utilizan la Escritura para hacer su propia voluntad. El pastor debe ser como el buen samaritano. El pastor debe ser diligente como es el discípulo o el siervo fiel. Fíjense lo que les estoy mostrando. El pastor debe ser como Cristo, de una sola mujer. Cada vez que una congregación acepta un pastor que no cumple con eso, entra en apostasía. Pero peor aún es cuando en apariencias ese pastor cumple, pero en la realidad está llevando a toda la congregación al abismo eterno. ¿Y por qué? Porque como hoy en día las congregaciones son incautas y se excusan en que tienen un pastor que los pastorea, piensan que con eso cualquier pecado que ellos no reconozcan como pecado y que el pastor no se los diga, están bien ante los ojos de Dios. No, mis queridos, su pastor es Cristo y la relación con su pastor es personal. Y si usted no tiene una relación personal con el pastor que está mirando, o sea, no lo conoce a él, no conoce a la familia, no sabe lo que hace, cómo lo hace, dónde lo hace, difícilmente usted va a tener una relación de intimidad con su pastor principal, que es Cristo. Hoy en día, las personas dicen, es que yo no puedo hacer nada. Pero la Escritura dice, tú tienes que hacerlo. Cuando hay una apostasía dentro de una congregación y uno la está viendo, uno debe hacerla ver para limpiar esa congregación. Y una vez habiendo hecho todas las gestiones posibles, si esa congregación no quiere limpiarse, no quiere cambiar su forma voluntariosa de hacer las cosas en contra de lo que Dios dice en su Escritura, usted no tiene nada más que hacer que limpiar sus pies y buscar un lugar donde efectivamente usted se pueda consagrar a Dios. Salid, pueblo mío, de Babilonia. Hoy en día yo escucho muchos pastores que usted no se puede estar cambiando de iglesia en iglesia. Es cierto, no puede. Pero usted primero tiene que evaluar si usted está en esa congregación porque se siente bien, porque le acomoda estar ahí, o porque efectivamente esa congregación lo mantiene sujeto a la voluntad de Dios. Porque son cosas distintas. Hoy en día, la fiesta que se arma en las congregaciones es repugnante ante los ojos de Dios. Nosotros, cuando vamos a participar de una congregación, tenemos que estar ahí para reprendernos y corregirnos y caminar directo a Cristo, no seguir en el mundo donde estamos. Porque si usted se mantiene en la misma actitud, en la misma voluntariedad que tenía desde el día 1 que entró a la iglesia, cuando usted dijo que conoció a Cristo, que Él lo perdonó, que Él lo salvó, usted no ha sido convertido. Y usted lo único que está haciendo en esa congregación es seguir lamiendo y limpiando y manteniendo la cochinaíta debajo de la alfombra. No está sacando la mugre de la congregación, la está metiendo debajo de la alfombra.
El ejemplo primero debe ser el pastor. Y fíjense que el pastor tiene que ser elegido por la congregación, no por otro pastor. No puede llegar un pastor de fuera sin ser primero escrutinado, investigado por la congregación para ver si ese pastor está o no está en Cristo. El propio apóstol Pablo lo dice. Le dice a Timoteo: te dejé en tal parte para que pudieras dejar limpia la situación y pusieras a quien tenías que poner ahí y no a otro. ¿Por qué tenía que ser así? Porque en ese momento las personas no tenían el conocimiento que se tiene hoy. Hoy en día existen congregaciones en las cuales llegan los pastores, están un periodo y después se van. Y lo único que hacen es ser unos asalariados que ni siquiera son capaces de servir correctamente a la congregación a la cual llegan. El pastor está para servir a la congregación, no para servirse de la congregación. Y la congregación tiene que entender que si el pastor no está haciendo lo que debe, no debe ser seguido, porque eso a uno lo aparta de la voluntad de Dios. El pastor debe ser incorrupto. Debe ser una persona diligente, que conozca a cada uno de los miembros de la iglesia, que sepa cuáles son sus problemas y que los ayude a resolverlos para ser perfectos ante los ojos de Dios. No solamente predicar un día a la semana. No solamente hacer estudios bíblicos. No, señores. El pastor debe conocer a sus ovejas, a cada una. Si eso no es lo que hace su pastor, mi querido, usted debe analizar si es la persona idónea para llevar la congregación en la cual usted está el día de hoy. La apostasía está dentro de la congregación hoy en día. Y está porque los lobos están a cargo de las congregaciones. Yo no niego que existan pastores que dan la vida por sus congregaciones. Pero lamentablemente el día de hoy eso es excepcional. No es la norma. Así que, mis queridos, no digan que ustedes están en una congregación de Dios si el que está como cabeza no es Cristo mismo personificado. Tal vez algunos digan que soy muy exigente. No, no lo soy, mis queridos. Eso es lo que Dios nos exige a cada uno de nosotros. Es como debemos ser cada uno de nosotros. Y por eso debemos ayudarnos unos a otros a corregirnos y a caminar correctamente el camino del cristiano. Pero si usted tiene un guía malo, usted no va a llegar a Cristo. Usted va a llegar al lago de fuego eterno. Que Dios les abra los ojos, les permita ver y se den cuenta que puede que no estén camino a Cristo, sino que hace mucho rato están entrando en la perdición.